Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Nuevamente estamos el día de hoy en un programa de Promo Estéreo con el tema Dios existe, libro de Anthony Flew. La existencia de Dios es una de esas constantes filosóficas que más ha ocupado a los grandes pensadores de todos los tiempos, tanto teístas como ateos, e incluso al interior de cada grupo en particular. Y esto se entiende toda vez que una auténtica meditación filosófica siempre de algún modo u otro remata en la existencia de Dios y en su naturaleza, ya sea para negar o para afirmar tal existencia, pero nunca para soslayarla. La existencia de Dios, desde luego, que está presente en la Biblia desde el primer versículo. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Ahora, referente a este tema, el de la existencia de Dios, un caso sumamente particular es el de Anthony Flew. Él vivió de 1923 al 2010, quien seguramente será recordado en la historia de la filosofía como uno de los intelectuales que hizo notables aportes para la elucidación de la cuestión. En este sentido, el filósofo británico aparece como el teórico anglosajón que durante la segunda mitad del siglo XX brindó los argumentos más fuertes a favor del ateísmo, pero que hacia el final de su vida concluye que se había equivocado y que, contrariamente a lo que creyó y sostuvo por más de 50 años, hay suficientes pruebas filosóficas que muestran que Dios sí existe, es decir, que hay una inteligencia superior que fundó y que ordena el universo. Pues bien, este es el asunto del último libro de Anthony Flew, escrito en colaboración con Roy Abraham Varghese. El ejemplar está compuesto por un prólogo, un prefacio, una introducción, dos partes centrales, integrada por 3 y 7 capítulos respectivamente, y 2 apéndices. El cuidadísimo
y orientador prólogo estuvo a cargo de Francisco Soler Gil. Allí el prologuista, entre datos por demás pertinentes, habla de un estilo fleu para referirse a un modo de arguir o más precisamente a un código de conducta argumentativa que sería el que debería respetar todo el que se haga llamar filósofo y que lamentablemente muchos de los colegas de Fleu no respetaron al enterarse del cambio de postura del pensador inglés. Por su parte, Roy Abraham Varghese redactó el prefacio. Varghese recalca el ataque feroz que recibió Fleu a causa de su cambio de posición, al tiempo que refiere las características del positivismo lógico con quien Fleu había roto relaciones en su momento y el papel troncal que cumple en la famosa verificación, donde solo tienen sentido las proposiciones provenientes de las ciencias empíricas, la lógica o la matemática, y donde la afirmación Dios existe no significa nada. Asimismo, el autor del prefacio se centra en la figura intelectual de Fleu y en su contribución a la filosofía de la religión, destacando la cantidad y calidad de sus publicaciones, llegando a afirmar que en los últimos 100 años no ha habido filósofo que se caracterice por la exposición sistemática, original, omniabarcadora e influyente como la ofrecida por el filósofo anglosajón. La introducción fue compuesta por el mismo Fleu, que deja claro a sus otrora correligionarios y hoy vehemente detractores que su cambio de postura se debe a motivos estrictamente racionales. Dice: quede constancia, pues, de que deseo silenciar todos esos rumores que me presentan haciendo apuestas pascalianas. Fleu, muy sintéticamente, dice que puesto que el libro trata sobre los motivos de su cambio de posición sobre la existencia de Dios, espontáneamente el lector podría preguntarse en qué creía Fleu antes del cambio y por qué. Por ello, los 3 primeros capítulos explican esto último, mientras que los 7 restantes refieren al descubrimiento de eso que Fleu escribe con mayúsculas, lo divino. En este orden de ideas, el libro en cuestión tiene como eje principal el itinerario intelectual de Fleu, que acaba con su particular conversión, lo cual transforma a esta obra en un verdadero testamento filosófico. No obstante, el texto tiene un rigor que asombra en diversos sentidos. Primero, en cada una de las argumentaciones que se suceden. Segundo, en la armonía que Fleu logra establecer entre la filosofía y los últimos avances científicos. Tercero,
en cómo el autor consigue dejar al descubierto argumentos que poseen cierto barniz de racionalidad y que en los círculos intelectuales suelen tenerse como premisas incuestionables, pero que cuando a tales argumentos se les exigen razones de peso, muestran su endeblez. Y cuarto, en las discusiones e intercambios con pensadores que ya por esos años gozaban de una reconocida trayectoria y que aún hoy resuenan en los ámbitos académicos. Swinburne, Copleston, Warren, Craig, Plantinga, Alstom, Mavrodes, Kenny, Schroeder, McInerney, etc. Entre estos diálogos está el que mantuvo con el obispo Wright y que está en el anexo B del libro, el cual, según nuestro autor, aporta el mejor alegato que ha escuchado en favor del cristianismo. Me impresiona mucho la argumentación del obispo Wright, que es totalmente fresca. Presenta las razones del cristianismo con un acento nuevo. Es una argumentación absolutamente magnífica, radical y poderosa. Y en esta dirección hay algo que creemos debe destacarse, a saber, si bien Flew llega con sus racionamientos a la existencia de un Dios aristotélico, al mismo tiempo se muestra totalmente abierto a creer en una revelación. Él dice, es posible que haya habido una revelación divina. Como dije, no se pueden limitar las posibilidades de la omnipotencia, excepto en lo que se refiere a producir lo lógicamente imposible. Todo lo demás está abierto a la omnipotencia. Ahora bien, para nuestro autor sí hubo tal revelación divina. La religión verdadera es el cristianismo, es decir, la creencia en que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él dice, si esperamos que la omnipotencia ponga en pie una religión, el cristianismo es el candidato con mejores credenciales. Debemos mencionar lo que quizá para algunos es un dato que pueda pasar inadvertido en la lectura del libro. Flew, durante sus años de estudiante en Oxford, asistió al Socratic Club, cuyo presidente era el reconocido escritor converso Lewis, quien para Flew fue el más grande y eficaz apologista cristiano del siglo XX. El principio que daba vida a dicho foro de debate era ni más ni menos que aquel que Platón atribuye en la República a Sócrates y que reza: debemos seguir la argumentación hasta donde quiera que nos lleve. Pues bien, Flew sin dudas fue un filósofo que hizo honor a la máxima socrática, tanto que él mismo no deja de asombrarse cuando afirma: quizás nadie ha quedado tan sorprendido como yo mismo de que mi exploración de lo divino, después de todos estos años, haya girado finalmente
de la negación al descubrimiento. Y aquí para nosotros se torna patente en la vida intelectual de Antoni Flew el antiguo dictum que sostiene que aquellos que son fieles a la verdad que conocen seguramente serán merecedores de la que aún ignoran. Fue en una entrevista publicada por Habermas en Philosophia Christi sobre el cambio de posición de Flew, publicada en el invierno de 2004. En el último de los debates públicos en los que intervino Flew, un simposio en New York University acontecida en mayo 2004, que Flew anunció para sorpresa de todos que ahora aceptaba la existencia de Dios. ¿Cuáles eran los motivos de su conversión? El propio Flew los expone con claridad en el mencionado libro Dios existe. Él dice: creo ahora que el universo fue traído a la existencia por una inteligencia infinita. Creo que las intrincadas leyes del universo manifiestan lo que los científicos llaman la mente de Dios. Creo que la vida y la reproducción tienen su origen en una fuente divina. ¿Por qué creo ahora esto? Después de haber expuesto y defendido el ateísmo durante más de medio siglo, la breve respuesta es la siguiente: tal es la imagen del mundo que, en mi opinión, ha emergido de la ciencia moderna. Esto lo dice un pensador que en el siglo XX desarrolló un tipo de exposición del ateísmo sistemático, comprensivo y muy influyente. Lo más interesante, como hemos repetido, es que no se trata de ninguna conversión religiosa, sino la consecuencia de seguir la máxima de Platón, que Platón atribuye a Sócrates en la República: sigamos la argumentación a donde quiera que nos lleve. Hasta tal punto que el filósofo y físico Francisco José Soler Gil llega a decirnos que nos encontramos ante un libro que vale su peso en oro, una autobiografía intelectual en la que asistimos al relato de la peregrinación de la razón y del espíritu de un gran pensador contemporáneo que murió en el año 2010, un auténtico testamento intelectual. Podemos brevemente mencionar 3 aspectos de esta conversión de Flew. En primer lugar, no hay una ruptura, sino más bien una evolución en el pensamiento de Flew. Las nuevas realidades que iban desvelando las ciencias fueron fundamentales en el giro de su pensamiento, así como también
el marco conceptual, filosófico al respecto. En segundo lugar, debe quedar claro que no se trata de que la ciencia demuestre la existencia de Dios, como insistió Fleu en múltiples entrevistas y resalta en el propio libro. Se trata de una reflexión filosófica a partir de los datos que aporta la ciencia. Algo que los representantes del nuevo ateísmo, como Dawkins, en sus visiones más o menos sofisticadas, no llega a comprender. La ciencia ni puede demostrar la existencia ni la inexistencia de Dios. Esto excede a su propio método. Alistair McGrath señala: sabido es que el método científico es incapaz de decidir sobre la hipótesis de Dios, ni positiva ni negativamente. Si la cuestión de Dios ha de resolverse, habrá de hacerlo de otros modos. En tercer lugar, el debate ocasionado por la conversión al deísmo de Fleu pone de relieve que cuando se trate de debatir sobre la cosmovisión teísta y la atea, los aspectos ideológicos suelen primar sobre los propios argumentos. La posibilidad de encuentro, de reflexión conjunta y de diálogo fructífero queda cortocircuitada en su propio inicio. Antoni Fleu, en este sentido, es un modelo a seguir. Fleu, en su Teología y Falsación, lanzaba un reto al teísta preguntándole cuáles serían los hechos tal que si no se diesen, invalidasen la idea de que existe Dios. Él, en su evolución intelectual, descubrió un concepto de Dios lógicamente asumible y una serie de hechos que hacían factible que ese Dios existiera. Más aún, que ese Dios era el marco que encuadraba perfectamente el mundo que descubrían y describían las ciencias. Al leer este libro, puede uno seguir el consejo de Richard Carrier, que en una reseña sobre él publicada en Amazon el 8 de noviembre, con el título Mal escrito y deshonesto, según él, Fleu no escribió el libro. Además, tenía sus facultades disminuidas y más aún ni siquiera expondría las razones de su conversión. Luego, no compre ni lea el libro, concluye Carrier. La otra opción es dejarse guiar por el consejo de Jonathan Witt. Lea y decida por sí mismo. De este libro de Fleu se puede decir que no es un libro técnico, que podría ser más sistemático, que le falta esto o aquello, las críticas que se quieran hacer. Pero desde luego, como por otra parte señalaron autores tan relevantes como Polkinghorne, Hutchinson, Collins,
Swinburne y muchos otros, es un libro que nos ayudará a pensar. Para concluir, una frase de Freud respecto al descubrimiento de lo divino. Y dice Freud: el descubrimiento de fenómenos como las leyes de la naturaleza ha conducido a científicos, filósofos y otros a aceptar la existencia de una mente infinitamente inteligente. Algunos aseguran haber establecido contacto con esta mente. Yo no lo he hecho, no todavía, pero quién sabe lo que podría ocurrir en el futuro. Quizás algún día pueda oír una voz que me dice: ¿me oyes ahora? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar,
cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Continuamos con este programa sobre el libro Dios existe, escrito por Anthony Flew. Ya mencionábamos que en la Biblia, en el primer libro, el Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que bendiga las palabras que se encuentran en este Evangelio según San Juan, para que podamos entenderlas. Son palabras de vida y que lleguen a lo profundo de los corazones. De hecho, en el versículo 3 se menciona que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí nos habla de la creación del universo, y precisamente es el estudio de el universo el que ha llevado a la ciencia moderna a conclusiones tales que el filósofo Anthony Flew concluye que hay una mente inteligente. También en el versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Al observar los misterios del ADN, en la segunda parte del siglo XX descubiertos, es que también Anthony Flew, considerando cómo es que surge la vida y lo complicado que pueden ser los elementos que constituyen la vida, considera también que haya detrás de ello una mente inteligente. Pero si seguimos leyendo en el Evangelio de San Juan,
respecto a este verbo, el verbo que nos dice que era con Dios y que era Dios, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nos está explicando cómo aquellos que hemos recibido a Jesucristo hemos llegado a tener ese título de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 14 al 18 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, que se muestra el amor de Dios hacia todo aquel que quiera verdaderamente acercarse y buscar a Dios, y es Él, a través de Él, que podemos conocer realmente a Dios. Continuando con otro pasaje de el Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículos 16 al 21, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es un
hermoso pasaje en el que nos explica que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida. Él no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Esto es, todas las personas. Lamentablemente, muchos no quieren acercarse a Dios, y aquí Jesucristo lo explica claramente. Esta es la condenación. La luz, Jesucristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque aborrecen la luz, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas aquel que ha decidido dejar sus obras malas, arrepentirse y creer en Jesucristo, ese entonces se acerca a la luz y busca practicar la verdad. Entonces sus obras hechas por fe para gloria de Dios son manifiestas. Dice también el versículo 36 de este capítulo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que te invito, estimado amigo, que te acerques a Jesucristo para tener vida. Dios es un Dios justo. Él ama a todos los hombres, pero aborrece la maldad, aborrece el pecado, y por eso es que la ira de Dios está sobre todo aquel que no se acerca arrepentido a Jesucristo, de todo aquel que no quiere cambiar su vida. Pero si tú decides arrepentirte, si tú decides buscar de Jesucristo, Él se acercará a ti y te dará una vida nueva. Hoy hemos visto cómo Anthony Flew, después de 50 años de analizar si existía Dios y ser un ateo y negar la existencia de Dios en una forma racional y en una forma en que sus contemporáneos lo consideraban como un gran filósofo, el más influyente quizás del siglo XX, fue analizando los resultados últimos de las ciencias, cambiando su forma de pensar. Podríamos decir que él se arrepintió y de no creer en la existencia de Dios cambió a creer en la existencia de Dios. Esto seguramente no fue una decisión fácil. Seguramente pensó: ¿qué van a opinar todos mis correligionarios? Pero él
no se detuvo en eso. Él siempre buscó la verdad. Él siempre fue hacia donde el razonamiento y la verdad le llevasen. Estimado amigo, tú también, como este hombre, necesitas un cambio en tu vida. Tú también has seguido tus propios pensamientos, tus propios impulsos, tus propias conclusiones, tal vez analizando el pensamiento de otras personas, de otros filósofos, de otros científicos, de tus amigos, y hasta ahora no has buscado cuál es el pensamiento de Dios. Pero el pensamiento de Dios está en la Biblia. El pensamiento de Dios es, ya lo hemos dicho, un pensamiento de amor. Por eso envió a su Hijo amado a que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Pero es necesario arrepentirse, es necesario creer, es necesario volver los ojos hacia Jesucristo, hacia la creación que da testimonio de Dios, hacia la vida misma que también da testimonio de un creador, de una mente inteligente. Pues bien, esta mente inteligente es Dios, que envió a su Hijo amado para que, si tú te acercas a Él, pueda haber un cambio en tu vida y puedas acercarte a Jesucristo. Recuerdo que cuando estaba yo estudiando en Estados Unidos y asistía a una congregación ahí en Pico Rivera, una vez una anciana dio un testimonio y ella decía: yo leo la Biblia todos los días, porque la Biblia encuentro a mi Dios, a Jesucristo. Pero llegó el día en que ella ya no podía leer la Biblia. Sus ojos estaban tan cansados que, aún habiendo ido con el oculista, no podía ya distinguir las letras de la Biblia. Ella se entristeció y entonces oró y le pidió al Señor que le ayudara, porque ella quería seguir leyendo todos los días la Biblia. Sin darse cuenta, un día, habiéndose levantado de su cama, tomó la Biblia y la abrió y empezó a leer. Ni siquiera se había puesto sus lentes. Ella se dio cuenta que ya podía leer nuevamente la Biblia. El Dios que creó todas las cosas es un Dios que escucha nuestras peticiones y es un Dios que hace milagros. Realmente la existencia del universo es un milagro. La existencia de la vida en todos sus aspectos es un milagro. Y este Dios sigue haciendo milagros. Y Él puede hacer el milagro de que, si tu vida se encuentra sin sentido, Él puede cambiar tu vida para que tu vida pueda tener sentido, para que tú tengas, como Él dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida en abundancia, no de cosas materiales, sino de gozo, de paz, de fe, de amor, de paciencia,
de mansedumbre, de benignidad, de los frutos que el Espíritu Santo de Dios da. Te invito, amigo, a que hagamos una breve oración. El día de hoy, Dios eterno, me arrepiento de anteriormente no haberte buscado. Hoy escucho que enviaste a Jesucristo para el perdón de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones y te pido que vengas a mi vida y que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu me guíe a partir del día de hoy para vivir la vida que tú deseas que yo viva. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amor divino que desde el cielo. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.